Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Argumentos forzadísimos los que hemos tenido que escuchar aquí esta mañana, como pequeñas hojas de parra que tratan de tapar sin conseguirlo la vergüenza de presentar en esta Cámara una propuesta como la de hoy, que alberga un ataque gratuito a la democracia participativa, la que permite a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Porque ¿qué es realmente el Consejo Económico y Social del que tanto se ha hablado aquí hoy? Pues sencillamente eso, un órgano de participación, primero, de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales mayoritarias, cuya representatividad algunos aprovechan este tipo de propuestas para tratar de subvertir. De los empresarios, por supuesto, del Gobierno, de la universidad, de los concejos, es decir, de los agentes económicos y sociales, que podrían ser esos u otros, pero que son esos los que están en este momento en el Consejo Económico y Social. Un órgano que estudia la realidad económico-social y laboral del Principado de Asturias, que plasma en informes y que actúa como órgano consultivo en la tramitación de normas de estas características de carácter socioeconómico y laboral, emitiendo dictámenes preceptivos, que dejarán de serlo por lo que se ve a partir de ahora. Un órgano, y no debemos olvidarlo, con el que pueden contar tanto el Gobierno de Asturias como esta Cámara, esta Junta General del Principado. Diálogo social institucionalizado, señorías. Consulta y concertación constituyen la esencia del CES del Principado de Asturias y del resto de los CES y exigen por ello una estructura estable de funcionamiento. Estamos hablando de fortalecimiento institucional, señorías, de buscar mayores dosis de legitimación institucional, no menores, para conseguir de esa manera mayores dosis también de legitimación democrática. Igual que hacen en otras comunidades autónomas, igual que hace el Estado español, la Unión Europea, los países de la Unión Europea y prácticamente todos los de América Latina, que han además seguido un modelo inspirado, o sea, unos consejos económicos y sociales inspirados en el modelo español. Ustedes actúan en sentido contrario. Mezclan a conveniencia el sector institucional, las empresas públicas, para elaborar una especie de bolo indigerible con la emisión de un solo mensaje: lo público despilfarra. Supongo que después pretenden que en nuestro imaginario creamos que solo lo privado es eficiente. Yo les diría que no han tenido absolutamente ninguna voluntad de diálogo sobre el CES, ninguna voluntad de mejora del organismo, ninguna. Miente el señor Bartolomé cuando dice que no hemos hecho ningún avance. De hecho, nosotros fuimos los únicos que presentamos una propuesta que la tenían todos ustedes al tiempo de realizar la ponencia sobre la ley de eliminación del CES. Por tanto, ninguna voluntad de diálogo, y basta con hacer un repaso, ya sea somero, de cómo se han desarrollado los acontecimientos en relación con este organismo. Nació efectivamente en el año 88 para dar cauce y cumplimiento a ese mandato constitucional que pretende reafirmar la participación ciudadana. Se reían ustedes mucho al principio de mi intervención. Se ve que no se leen la Constitución con la debida bueno, es decir, aplicación, ¿no? El papel de los agentes económicos y sociales, dice la Constitución, para reafirmar el desarrollo del Estado social y democrático de derecho que ampara nuestra Constitución. Nunca lo cuestionaron, por cierto, desde el 88. Y se reformó por ley, o sea, se creó por ley en el 88, se volvió a reformar por ley en el año 2001, con un notable consenso, dicho sea de paso, y leo literalmente: para dotar a este relevante órgano consultivo de nuestra comunidad autónoma de un nuevo marco regulador coherente con una más adecuada configuración organizativa y funcional. Se hizo en el año 2001 y eso es exactamente lo que creemos en mi grupo parlamentario que deberíamos estar haciendo ahora, exactamente eso: adecuar a las circunstancias actuales el funcionamiento del Consejo Económico y Social, buscar el consenso necesario para encontrar la reconfiguración del CES más adecuada. La voluntad del Gobierno de Asturias es evidente, la del Grupo Parlamentario también, la de los agentes sociales es pública. El consenso, por lo tanto, parece que existe. En vez de venir aquí
a debatir una propuesta estrambótica para eliminar un órgano hoy y crear una réplica después que en absoluto, y eso lo saben perfectamente, mejora la situación actual. Eliminar un órgano creado con todas las garantías por ley, reformado por ley, y abriendo la puerta a no sabemos exactamente qué, dejando, pasando el encargo al Gobierno para que desarrolle por decreto, dándole además todas las competencias para el desarrollo de ese órgano que no sabemos en qué va a consistir. Yo les rogaría que leyeran con detenimiento el contenido de la disposición adicional sexta de esta norma, porque da una medida exacta de la insensatez que encierra esta propuesta. Justifican la eliminación en el coste. Bueno, esto también es nuevo. Ustedes han tenido muchas oportunidades en los debates presupuestarios de proponer rebajas en el coste. Nunca la han utilizado. Yo he estado examinando. A ver si ustedes habían tenido a bien hacernos saber o hacer saber a todo el mundo que les parecía muy caro. En cualquier caso, yo también les voy a decir una cosa. ¿Qué piensan sus colegas, sus correligionarios en Galicia, en Murcia, en Castilla y León? ¿Qué piensan de los CES que tienen? Algunos de ellos doblan el presupuesto el nuestro y otros tienen unos resultados bastante más exiguos que el Consejo Económico y Social de Asturias. Nos gustaría mucho saber qué piensan sobre esta cuestión. Y luego ya argumentar la eliminación en el ahorro ya me parece esperpéntico. Usted, señor Cuervas, hablaba de trampas. Esto sí que es una trampa, ¿eh? Ahora, el nuevo no va a costar nada, ¿no? O sea, dicen exactamente la eliminación del coste económico que genera el mantenimiento de su estructura administrativa. Vamos a eliminar el CES para eliminar el coste económico de su estructura administrativa. Bueno, es verdad que más del 70% del coste del CES, eso también deberían saberlo, está compuesto de gastos de personal. Es personal laboral y personal funcionario, que claro que van a seguir trabajando, por supuesto, y cobrando también, señor Bartolomé, por supuesto que sí. Estén en el CES, estén fuera del CES o estén en el CES bis, que supuestamente se va a crear en adelante. No sé si tienen otros planes para el personal del CES. No sé, señor López, a lo mejor tenemos que acabar viendo camisetas reivindicativas del CES en esta Cámara. No sé cuáles son exactamente sus planes. Bueno, el Consejo Económico y Social, o un órgano de similares características, parece que debe existir, parece que hay consenso en ese aspecto. Y su reforma o remodelación, señorías, debería llevarnos a estar debatiendo hoy el alcance de esa remodelación o de esa modificación y no a malabares circenses para cerrar hoy un órgano, abrirlo mañana, engañando con ahorros inventados. Eso sí es despilfarro. Esto que estamos haciendo ahora, esto sí es despilfarro. Decía usted mismo, señor León, ayer, creo recordar que le vi en la tele, que si fallamos semáforo no podíamos arrancar los tos de cuajo, ¿no? Bueno, pues aplíquese el cuento, porque si algo no está perfectamente adaptado a las circunstancias actuales, a lo mejor lo que tenemos que hacer es reformarlo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reformarlo. Claro, los colaboradores necesarios del Partido Popular en esta cuestión están nerviosos, están muy nerviosos, no me extraña. Es que lavar la cara de un apoyo como este a partir de ahora les va a resultar, pero que muy difícil. Miren, señoría, vaya concluyendo. Acabo ya. Voy a dejarles una cita que se lleva mucho en esta Cámara. Es de un clásico, así que seguro que la conocen. ¿Saben la diferencia entre un hombre o una mujer juicioso y uno inteligente? Bueno, pues que el inteligente sabe resolver el problema que el juicioso ha sabido evitar. Y ustedes hoy, con esta propuesta, nos han metido en un embrollo de consideraciones monumentales. Quieren hacerle pupa al Gobierno, pero lo que consigan es hacérsela a todos los asturianos. Muchas gracias.